¿cierto? La bienvenida a ustedes. Nada más que se pongan de pie, simplemente eso, los que levantaron su manito, nada más, para darle la bienvenida. ¿Cómo le decimos nosotros a ellos? Bienvenidos, Dios les bendiga mucho, bendiciones, gracias, gracias, muchas gracias. Tomen asiento nomás, gracias. Eso es, ya. Queremos ser siempre bien, como buenos personas que invitan a la casa, ¿cierto? También darle la connotación de vida. Vamos a la palabra del Señor y obviamente no hay otro tema que nos va a llevar que es ver, ¿cierto? La paternidad o ¿cierto? Este tema tan necesario y hoy día que hay un conflicto en nuestro país, ¿cierto? Un conflicto de identidad, un conflicto de buscar, de reconocer quién soy o quiénes somos. Ya creo que es bueno y es un aliciente para los que somos y para los que van a ser padres, ¿cierto? Es bueno saber, ¿cierto? Bien esto. No es simplemente procrear, ¿ya? La paternidad no es procreación, porque si no eso habría mucha gente que no echaría de menos a su padre, ya no tendría resentimiento con su padre y muchas otras cosas más, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la paternidad o ser padre no significa procrear, ¿ya? Eso es parte de la paternidad. Diría yo que comienza con la paternidad, pero también tenemos que tener una paternidad allí en ese sentido responsable, claro y evidente. Por lo tanto, para poder tener un ejemplo único y no sacar nosotros nuestras propias conclusiones de lo que a lo mejor hacemos o no hacemos bien, poner un ejemplo, ¿cierto? Y el mejor ejemplo es el Padre de todos nosotros, y ese es Dios. ¿Me dicen amén? Entonces, de esa forma quiero que reflexionemos unos cuantos minutos frente a lo que el Padre, ¿cierto?, nos dice en su propia palabra. ¿Y por qué usted llega a ser un padre? ¿Y por qué tiene ese nombre? ¿Ya? Porque se determina en el hombre ser padre, ¿ya? Lo primero entonces que Dios quiere, y es que nosotros entendamos esto, que cada ser humano, sea hombre o sea mujer, ¿ya? En Dios no hay otra forma de nacer, ¿ya? Por lo tanto, sea un hombre, sea una mujer, trae un propósito en sí mismo, ¿ya? O en sí mismas, ya sea si es una mujer en sí misma y se trae en el hombre, ¿cierto? En sí mismo. Por lo tanto, esto es lo que hace el creador. ¿Me entiende? Que un creador es alguien que da identidad, ¿cierto?, a lo que hace, a lo que realiza, a lo que creó, le da identidad, ¿cierto? Y lo hace con un propósito, no lo hace así, sea lo que sea, ¿no? ¿Cierto? En eso está el hacer alguna herramienta, el hacer algún utensilio que se puede usar diariamente. El que lo hace, el creador de aquello, lo hace con un propósito, ¿ya? ¿Cierto? Lo que llamamos en palabras muy simples un inventor. Crea. Bueno, nuestro Dios es creador, no sé si usted lo sabía, pero es el creador de toda la humanidad, eso es lo que creemos, ¿ya? Por lo tanto, entonces yo nací con un propósito, y si nací con un propósito, ¿cierto? Hay algo que va a determinar ese propósito en mi existencia. ¿Qué soy? ¿Hombre o soy mujer? De esa manera ya se va dando identidad a ese propósito. Por lo tanto, entonces yo puedo decir, si soy una mujer, voy a ser una madre, si soy un hombre, voy a ser un padre, ¿ya? Por el propósito, si nazco, ¿cierto?, en esa dimensión. Por lo tanto, entonces, en ese sentido es muy fácil entenderlo, es claro entenderlo, y que ninguno debiera negarse a su naturaleza, porque si uno niega su naturaleza, niega su propósito, o niega para qué está, ¿me entiende? ¿Cierto? Esto es como hacer un contrato de decir, yo fui contratado para hacer aseo y no hago aseo. ¿Para qué fui contratado para hacer aseo? Si el propósito de mi contrato dice que yo haga aseo, pero no lo quiero hacer, quiero ser el gerente. ¿Entiendes? Entonces, y eso pasa en la vida diaria y en la vida humana y en el ser humano, que distorsiona el propósito y hemos distorsionado el propósito. Por eso entonces nos encontramos, ¿cierto?, con un creador que nos dice lo que somos y no le creemos, ¿ya? O nos cuesta, o estamos lejos, estamos distantes, ¿ya?, de eso. Pero creo que si vamos avanzando en lo que queremos explicar un poquito, vamos a poder darnos cuenta de que realmente, ¿ya?, Dios lo hizo bien y bien está hecho, ¿ya? Y el que no lo hace es simplemente porque no ha reconocido que en él hay un propósito para hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido vamos a verlo. Entonces, cuando usted recibe un nombre, un nombramiento en una empresa,
por lo que usted estudió, por lo que usted es, o porque simplemente usted dijo, bueno, tengo que tener alimento y le contrataron para algo. Bueno, allí le dan una función. Y la función es dada con respecto a un título. Tú vas a ser maestro de esto, vas a ser aquí, vas a ser acá, etc. Entonces, bajo esa función, ¿cierto? Bajo ese nombramiento, perdón, usted recibe una función, ¿ya? Bueno, eso es lo que pasa cuando somos padres, ¿ya? ¿Cierto? Cuando somos padres recibimos una función. ¿Por qué? Por un nombramiento, ¿ya? Entonces, mire lo que dice la Escritura ahora. Jesús lo dijo en un momento muy importante. Jesús había muerto, había sido crucificado, muerto, pero había resucitado. Y ese día, o en ese instante, ¿cierto? Le van a ver y él menciona estas palabras, donde nuevamente, ¿cierto? Fuera de todos los otros textos bíblicos, nombra a Dios como el Padre, ¿ya? Y nombra entonces su identidad como hijo. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta de esa manera. Note, por favor, vaya conmigo al versículo bíblico, lo van a poner ahí en la pantalla para aquellos cristianos que no trajeron la Biblia. ¿Ya? Y dice lo siguiente entonces, ese verso 17 del capítulo 20 de Juan. Dice así, ¿ya? No me toques, dijo Jesús, ¿ya? A la mujer, porque aún no he subido a mi Padre, ¿ya? Mas ve a mis hermanos y diles, ¿cierto? Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Si usted se da cuenta, hay todo un lenguaje familiar. Esto es familia. No sé si usted lo entiende. Esto es familia. Habla de hermanos, habla de hijos, habla de padre, ¿ya? Y dice, ¿cierto? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dejó claro Jesús, ¿cierto? ¿Quién era Dios? ¿Ya? ¿Quién era Dios? Padre. ¿Ya? Padre. Para Jesús, ¿cierto? Dios es su Padre. Y por lo tanto, entonces, en esa esencia, nosotros podemos entender que el Creador es el Padre, ¿ya? Entonces, por eso el mismo Jesús, ¿cierto? Enseña de esta manera, ¿ya? ¿Cierto? Este título relativo a su función, a lo que Él va a hacer, ¿cierto? Jesús le enseña algo tan íntimo y en un momento tan importante, ¿ya? Por eso, la relación padre-hijo, si no tiene intimidad, no es relación. Eso es lo que hoy día llama la psicología, o llaman, ¿cierto?, los orientadores familiares, padre ausente. ¿Ya? Si usted quiere tener un lenguaje hoy día coloquial actual, póngale padre ausente, ¿ya? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no está allí, ¿ya? Mientras que Dios en un momento habla de comunión, que es la oración, y habla de esta, ¿cierto?, relación padre e hijo. Y dice Padre nuestro, ¿cierto? Allí en el capítulo 6 de Mateo, Padre nuestro, ¿ya? ¿Cierto? Que estás en los cielos. Jesús le enseña a hablarle a Dios, ¿me entiende? ¿Cierto? La gente le habla a Dios como un ser sobrenatural, un ser lejano, un ser incluso abstracto, inmaterial, que no puede tocarlo. Entonces, no cree muchas cosas. Entonces, todo lo saca, y lo he dicho muchas veces, como que es una religión. Esta es la religión evangélica. Pero de verdad que esta no es la religión evangélica. Usted puede encontrar esto en toda la Biblia. Yo, gracias, tengo esa buena costumbre de tener muchas, ¿cierto?, Biblias de distintas ediciones, y encontraremos el mismo principio, la misma terminología y la misma forma de mirar a Dios, como Padre, como Padre. Entonces, note por favor lo que Dios quiere, ¿ya? Que cómo le reconozcamos a Él, como Padre. Entonces, Jesús enseña eso, ¿ya? ¿Ya? Y en un momento bien álgido del comportamiento de su pueblo, llamado Israel, Dios también le habla al pueblo de Israel, y Él habla de cómo hay un desconocimiento de la realidad de Él. Y dice así en Isaías capítulo 63, verso 16, para aquellos que están anotando, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, ¿ya?, o no nos conoce, e Israel, ¿cierto?, no conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. En la forma como miraba el pueblo, ¿ya? Nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Mejor dicho, Dios tiene un nombre que es perpetuo, que se llama Padre. Padre. Usted va a llegar allá y le va a decir Padre. Usted no le va a decir Dios, no, porque Dios es un ser completo, integral, ¿cierto?, que se complementa del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. Por lo tanto, entonces, usted lo va a llamar Padre porque es alguien cercano, íntimo. Por eso para nosotros, los evangélicos, los hijos de Dios, ¿cierto?, aquellos que quieren tener intimidad con el Padre, es fundamental, necesario orar. ¿Me dicen amén o no? Orar. Es una necesidad. Es como cuando tú necesitas hablar con tu Padre o con tu cercano. ¿Me entiendes? En esta función. Por lo tanto, entonces, cuando usamos esta expresión de Padre,
Y más aún, Jesús le dice, es el Padre de ustedes. Es una relación íntima, es algo que necesitamos. Y esto es lo que se necesita hoy día. La ausencia, ¿cierto?, de la paternidad es una ausencia, ¿cierto?, de conocer o de saber la función propiamente tal. Entonces somos capaces simplemente de traer el alimento, pero no traer todo lo que conlleva o todo lo que necesita, mejor dicho, el hijo. El hijo. ¿Me entienden? El padre nunca dejó al hijo solo. ¿Ya? Si ciertamente perdemos la relación escritural de qué pasó en algunos años de Jesús, pero Jesús nunca dejó de ser el Hijo de Dios. ¿Ya? Si hubiese sido ahí, así, cuando él tenía reconocimiento de una persona adulta o de un joven a los 12 años que estaba en el templo, ¿ya?, hablando de las cosas de Dios, le dijo a sus padres progenitores, a los que estaban aquí en la tierra, le dijo simple y sencillamente, mira, ya en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Ya? Por lo tanto, entonces Dios sabía eso con claridad. Jesús sabía esto con claridad. Él nunca miró a Dios como Dios, sino lo miró en esa relación cercana. ¿Me entiende? Muchas veces, ¿qué hacen los hijos cuando ven al padre lejano? Dice, usted caballero no me hable, usted señor no me diga nada. ¿Ya? ¿Cierto? Si uno aparece a las tantas, le viene a decir, el hijo dice, ¿y ahora apareces? ¿Ahora me quieres mandar? ¿Ahora quieres ordenarme? ¿Ahora quieres decir eso? Pero Jesús no perdió esa identidad. Jesús dijo, no, yo voy a hacer los negocios de mí. Quiere decir que Dios siempre estuvo ahí presente con Jesús. Presente con Jesús. Por eso este es el Padre de todos nosotros. Ese es el ejemplo mejor. Cada uno tiene sus aristas. Cada uno de los que estamos aquí, que somos padres o abuelos, tenemos nuestras aristas. Tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. ¿Me dicen amén? ¿Reconocemos eso? Claro que sí. Pero este Dios no tiene nada malo. Todo es bueno. Por lo tanto, es el ejemplo, ¿cierto?, a participar en nosotros. Entonces, podemos decir de esta manera, ¿ya? Y que este nombre, ¿qué nombre? El del Padre. Iba a ser un nombre que iba a permanecer para siempre, siempre. Usted siempre le puede decir, ¿me entiende? Le puede decir a Dios Padre. Y no está faltándole el respeto. Usted está reconociendo la función que Dios es para usted. ¿Quién no cree que Dios provee todo? De los que conocemos a Dios. ¿Quién no cree que Dios puede sanarnos? ¿Quién cree que Dios no puede hacer para ayudarnos? ¿Quién cree que Dios no puede solucionar nuestros problemas? ¿Quién no cree, cierto? ¿Quién no cree que creemos muchas cosas que Dios puede hacer? ¿Y por qué las hace? Porque es Padre. Oh, Dios. Por eso la ausencia, ¿cierto?, de la imagen del Padre es complicada en la vida de las personas. Es complicada, ¿ya?, en la vida de las personas. Por eso no es fácil simplemente criar a una criatura sin o con la falta de esa imagen. Pero cuesta, pero se puede hacer, por cierto que sí. ¿Ya? Entonces, podemos decir de esta manera, ¿cierto?, que nuestro Dios, que nuestro Padre, ¿cierto?, a través de la creación, es el Padre de toda la humanidad. ¿Lo cree usted así? De toda la humanidad. Todo ser humano nace allí, ¿ya? ¿Cierto? Y a través de la redención también Él es Padre, que mejor dicho, Él nos enseña que nosotros somos sus hijos o nos adopta como hijos. Entonces somos padres por creacional, en forma creacional, perdón, somos hijos creacional y somos hijos en forma de redención, de salvación. Entonces, esto es importantísimo, porque Dios en el origen, en la creación misma, en el Génesis, Él trata de mirar a la gente, ¿cierto? Cuando hace a Adán, Él hace algo específico, claro, determinado con un propósito. Con un propósito. ¿Ya? Mucha gente, producto de que Dios hizo primero al hombre, lo trata como machista. ¿Ya? Y no, ¿cierto? Y ven muchos textos bíblicos donde ciertamente el hombre parece ser el meollo de todo el asunto, pero para poder generar, ¿cierto?, autoridad o autoritarismo sobre los demás. Y no es así. No es así. Nunca ha sido así. ¿Ya? El origen del hombre en ese sentido, ¿cierto? Dios origina al hombre para que sea el sostén. ¿Ya? El que lleva, el que creó, el que constituye serse padre, tiene que verlo como ese Padre celestial. Que Dios, cuando hizo la creación, no dejó a Adán solo ni aunque pecó.
No se olvidó de sus criaturas. Si se hubiese olvidado de esta humanidad, simplemente el momento en que trajo todo el diluvio lo destruye todo y hace una nueva creación, a ver si resulta algo nuevo. No fue así. Y ahí entonces la actitud de un padre cuando ve al hijo cometer errores, no lo deja solo. ¿Me entiendes? Sino que trata en la medida posible de poder ayudar a ese hijo o a esa hija, quien sea. Entonces, ese es el ejemplo de Dios, ¿ya? Aunque trae disciplina, ¿no? ¿Cierto? Trae el ordenamiento de las cosas. Pero Dios no dejó al hombre solo. Simplemente le dio tantas oportunidades como su amor lo permitía. Eso es lo que es Dios como Padre. Nos permite a nosotros cada vez, ¿cierto? De nuestros errores, darnos la oportunidad. Y la oportunidad comienza cuando tú te arrepientes del mal que hiciste o del mal que hemos hecho. ¿Ya? ¿Me dice amén? ¿Ya? Un texto bíblico también en el Antiguo Testamento nos ayuda a ver este origen de la creación. Y dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Pregunta en Malaquías 3:10. ¿Ya? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Me equivoqué, la cita es 3:1 parece que es. ¿Ya? ¿No me ha creado un mismo Dios? Porque pues no nos portamos deslealmente contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Ya, 3 o 4 preguntas que salen relacionadas con el comportamiento. Con el comportamiento. El comportamiento de una relación entre padres e hijos y entre hermanos. El lenguaje que debe haber en la familia. Hermanos amados, cuando un hombre tiene clara la identidad para qué está siendo padre, sabe qué orden puede poner en el hogar. ¿Me entiendes? ¿Cierto? No basta decirle yo te quiero a ti, yo te quiero a ti, yo te quiero a ti y los quiero a todos igual. Usted puede quererlo a todos igual, pero no los puede tratar a todos igual. Porque cada uno es individuo, es una persona diferente. ¿O Dios me trata a mí igual que a ti? Esa es la esencia del Padre. Es la esencia que tiene un padre que sabe que hay una diversidad, hay una forma diferente. Y aunque sean gemelos, mellizos o mellizas, lo que sea, y sean 8, no importa. Todos los 8 serán diferentes. ¿Me dice amén? Entonces, este Padre, ¿cierto? ¿No tenemos a un mismo Padre? Sí, la respuesta era sí. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Sí, nos ha creado un mismo Dios. Pues ¿por qué nos portamos deslealmente el uno con el otro? ¿Acaso ese padre no te enseñó de la misma manera que a todos los demás, siendo leales, siendo esto? Claro que sí. Usted no le enseña a sus hijos a decir mentiras, excepto hay algunos por ahí, ¿cierto?, que están mal de la cabeza que le enseñan a mentir a sus hijos. Pero creo que la realidad de un padre adecuado y en el orden de Dios menos tendrá eso. No va para allá la cosa. ¿Ya? Entonces, de esta manera, el pueblo estaba tratando de entender a Dios como un padre. Le costó, es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil. Pero esta función que Dios tenía que realizar, lo hizo con los hijos, ¿ya? Lo hizo con su pueblo, ¿ya? ¿Cierto? Y Dios es llamado Padre, ¿ya? Y aunque en una forma, diría yo, un poco extraña, rara, o de no entender toda la magnitud de la importancia del Padre, se nos ha dado o se nos ha enseñado que la madre es lo más importante dentro de la vida. Si Dios hubiese querido ser lo más importante de la vida como mujer, se dice madre. Él se hubiese llamado madre. Pero Él se llamó Padre. Porque la función más importante sería ¿qué? ¿Sería qué? Padre. Pero ¿quién lleva la función de padre y madre dentro del hogar? ¿Quién es? Ya, se le pregunta así, ¿quién manda en la casa? Ya, ahí le quedó claro. ¿Y qué dice usted? Es que yo no quiero tener problema con ella. Es que usted no sabe su función. Es que no sabemos lo que tenemos que hacer como tales. No es que yo tenga problema con ella. Es que ella, yo tampoco le he enseñado para qué propósito estoy yo. Y como no lo sabe, chocamos, peleamos. Son las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? De origen, de sostén, de sostener todo. Recuerde que Dios sostiene todas las cosas. ¿Ya? Y en eso estamos claros nosotros. ¿Ya? Todo vino de Él y todo salió por Él mismo.
vinieron todas las cosas. Por lo tanto, entonces, Dios significa autosuficiente. ¿Me entiende? Por eso muchos padres ocultan su dolor, ocultan sus necesidades, porque quieren ser autosuficientes. Y eso no es que se lo haya enseñado a alguien, está implícito, está dentro de nosotros. Por eso no queremos nosotros molestar, incluso entre nosotros los hombres de repente no nos molestamos. Hay algunos que son más sinvergüenza, pero eso es otra cosa. Pero la autosuficiencia es un acto que todo hombre tiene. No, si yo tengo que buscarme, no sé, yo voy a salir, no importa. Tengo que barrer barro, pero tengo que traer comida en la casa. ¿Se da cuenta usted de eso? Eso que parece ser una responsabilidad. No, es la autosuficiencia que está dentro de usted, que Dios lo hizo en similitud con Él. Para que usted llegue a ser en ese sentido, ¿cierto? De llevar las cosas a la casa, de ser ese padre presente, de hacer las cosas correctas, autosuficiente. Por eso muchas veces, ¿qué es lo que le molesta a usted, papá? ¿Qué es lo que le molesta a un hombre? ¿Es que una mujer lo mande? ¿Y por qué le molesta que una mujer lo mande? Porque él está para eso. Ay, gracias. Es que los hombres van a saltar todos, se van a poner de pie, van a aplaudir. ¿Me entiendes? Claro. ¿Me entiendes? Pero ¿cuáles son nuestras respuestas? Es que a ti te sale mejor, es que a ti te queda mejor, es que tú haces, ¿me entiendes? Aunque tenga que clavar, tengo que hacer algo maestral, lo hace. Y hay mujeres que son súper capaces. Ellas dicen amén. Y ustedes, oh Dios. Aquí voy a perder esta predicación. Voy a perder en esta predicación. ¿Ya? Entonces, ustedes son el autosostén. Por eso ustedes, ¿cierto? ¿Qué es lo que más le preocupa a usted, por ejemplo? A los que ya son mayorcitos. Quedar sin pega. Quedar sin trabajo. Y, oye, ¿con qué pago las cuentas? Uno empieza inmediatamente con qué pago las cuentas. Lo primero, porque a uno, mire, el hombre lo que más le interesa es que no le vengan a quitar ni el televisor, ni el auto, ni la silla, ni la bicicleta, ¿me entiendes? No importa que se llene a la señora, a los hijos, no importa, eso no importa. No importa lo otro es lo importante. Y que la casa, ¿me entiende? Y me van a embargar la casa, etc. Pero somos el sostén, el autosostén del hogar. Mi hija o mi hijo o quien sea que esté en tu casa, ¿cierto? Dependiendo de ti, no te pide algo porque tú eres rico. Te pide algo porque sabe tu función. Porque sabe lo que tú eres. El hijo tiene más claro eso. Y cuando ya son mayores y saben que la economía no está bien, los hijos callan. Ahí te ayudan. No te ponen en aprieto. Pero antes de decirle al chico, ¿quiere un yogur? No tengo. Entonces le mentimos más veces al niño por no enseñarle lo correcto. Claro. Ya. Ahora le decimos al niño, no te puedo comprar eso porque tiene muchos sellos. Te hace mal. Y la verdad es que no tengo plata. Punto, y se acabó. O no quiero gastar, también puede ser. ¿Ya? ¿Me dice amén? Entonces, entendiendo esto, sabiendo esto, que Dios es el Padre de todo lo que existe, de todo lo que existe, nosotros tenemos que tener claro la naturaleza entonces de Dios. Dios, escúchalo bien, Dios es naturalmente Padre. Y uno cuando tiene una naturaleza no puede negar porque si tú niegas tu naturaleza, tú dejas de ser lo que eres y en el propósito que estás determinado a ser. Por eso, vuelvo a repetir, Padre no es simplemente engendrar. Como dice el dicho, ¿no? Padre no es el que da, no, sino es el que cría. Porque ahí pone todo su potencial. Por eso hoy día puede haber familias en que dice que la adopción es el embarazo del corazón. A diferencia, ¿cierto?, del embarazo normal del corazón. Entonces, los hombres en sí mismos estamos dados para ser padres. Y este es un vacío que muchas veces no lo llenamos a menos que tengamos ¿cierto? Hagamos este embarazo de corazón, por decirlo así, y tengamos un hijo de esta magnitud. Y que es válido delante de Dios. ¿Ya? No hay ningún problema en ese sentido. No es pecaminoso adoptar niños. ¿Ya? Simplemente quiero hacer lo que Dios me dijo que hiciera. La función. ¿Ya? Entonces, como Padre nuestro Dios existe y esa naturaleza entonces es de ser Padre. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque es el origen de la creación. Entonces, aquí hay otro elemento importante cuando originamos algo, cuando creamos algo. ¿Ya? Por eso, Dios no es que
le escandalice que un niño o una niña, ¿cierto? Que un macho y una hembra se junten y tengan relaciones sexuales. La problemática es qué pasa cuando hay fruto, porque esa es una palabra de él. El fruto. ¿Me entiendes? Entendiendo la calidad de que somos a lo mejor niños todavía, adolescentes, gente que está allí, ¿me entiendes? O hombres que creen, ¿cierto?, ser capaces de tener relaciones con cualquier otra mujer, no importa que queden embarazadas. Total, me olvido. Entonces, estamos creando sin responsabilidad, estamos haciendo cosas sin ser responsables y miramos las cosas con simpleza, y eso no puede ser, ¿ya? Porque Dios, ¿cierto?, si le da un origen a alguna criatura en esta tierra, ese creador, que en ese sentido somos nosotros, junto con la madre, ¿cierto?, tenemos que tomar el cargo de aquello o hacernos responsables de eso. ¿Qué hace mucha mujer hoy día? Hoy día las mujeres no quieren tener un hombre al lado, quieren tener un hijo o una hija. Y eso habla de lo que la cultura y la sociedad, ¿cierto?, ha creado en el hombre y de lo que somos como hombre. ¿Entiendes? Y cuando llegamos a Dios, muchas veces ya llegamos bastante distorsionados, fuera de orden, o ya los hijos crecidos y ellos con cada una de sus realidades. Por lo tanto, no es mucho lo que voy a poder ordenarme en esto, pero sí podemos hacer muchas cosas, llevar a las otras generaciones a un orden correcto de Dios, ¿ya? A un orden correcto de Dios, ¿ya? Entonces, si la naturaleza de Dios es ser padre, por ese ser creacional, por ser un creador, bueno, las cosas que tiene Él las tiene para todos sus hijos. Por eso el Padre dice que en el Hijo, en Cristo, toda promesa es sí y es amén. Mejor dicho, todo hijo de Él, ¿cierto?, en redención tiene derecho a lo que ha prometido darnos. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la procreación o la creación de Dios tiene que ver con la semilla, con lo que Dios puso. Usted sabe que la palabra semilla, ¿cierto?, en el griego es esperma. El esperma es semilla. ¿Me entiende? Si lo que pasa es como que usted toma una semilla de un árbol y planta un árbol, ¿ya? O cualquier otro tipo de vegetal o ¿cierto?, en esa área natural. Por lo tanto, entonces, de la misma manera, Dios está viendo que dónde depositamos y qué hacemos con lo que nosotros estamos procreando, ¿ya? Por tanto, esta expresión de padre, ¿cierto?, tiene que ver mucho, ¿cierto?, con muchas áreas de la existencia del ser humano, ¿ya? Por eso hoy día, ¿dónde va la familia? ¿Dónde los psicólogos? Pero el psicólogo le hace entenderse simplemente su comportamiento, pero no le hace entender su función, su propósito, por qué es hombre o por qué es mujer, ¿ya? Y los hijos tampoco entienden su función. ¿Por qué? Porque el padre tampoco le ha enseñado. Entonces, lo que más le enseñamos a los hijos y lo que más nosotros queremos que los hijos es que nos amen. ¿Pero qué es amar? ¿Me entiende? No guiamos correctamente. Mejor dicho, si usted no sabe para dónde va la micro, ¿para qué se subió a esa micro? Es lo mismo, ¿para qué tiene hijos si usted no sabe para dónde va? ¿A dónde va a llevar a esos hijos? ¿Qué van a hacer ellos? Y entonces, ¿qué hacemos como cultura chilena? Tratamos de que nuestros hijos vayan y estudien. Y entonces, ¿qué es el pensamiento hoy día humano? Es que nuestros hijos decidan lo que quieren ser. Eso es fácil, muy fácil, muy fácil. Eso es decirle, toma, ahí tenés 10 lucas, anda y come una semana. Lo que tú hagas con los 10.000 pesos no me importa, no me interesa. No, yo creo que le interesa a usted, ¿cierto? Pero es lo que estamos haciendo de alguna manera en la realidad de eso, ¿ya? Por lo tanto, entonces, nosotros teniendo esta forma de Dios, esta manera de ser creado, esta manera de ser varón como Dios, ya, o de esta forma ser llamado como Dios, más que varón, ya, ¿cierto? Somos nosotros los que nos ha de salir como respecto a nuestra intimidad con el Padre. Por eso muchas veces no lo hacemos, ¿ya? No lo hacemos. Y ahí tenemos problemas serios, muchos problemas, ¿ya? Contar problemas, creo que la mañana y el día siguiente no nos bastaría para contar tanta problemática.
la existencia, ¿no? E incluso la realidad es que antiguamente veíamos más afuera, sin Cristo, hoy día la estamos viendo más con Cristo. ¿Entienden? La gente se divorcia, la gente se separa, los chicos tienen relaciones sexuales igual. Porque hay una decadencia. ¿Y cuál es la decadencia? ¿Usted cree que por qué la criminología, ¿cierto? ¿Por qué todo esto? ¿Usted cree que la ley, ¿cierto?, siendo aumentada para que un niño entre 11 o 14 años vaya a la cárcel, va a solucionar el problema? El problema no está allí. El problema empieza donde tiene el origen. En el hogar. En el hogar. Si el niño quiere abandonarlo, bueno, listo, bueno, tú vas a saber lo que tú quieres hacer con tu vida. Entonces, dejamos nosotros eso. Yo no quiero tener problema con él, él es grande, ya él sabe lo que quiere hacer. Hermano, no sabe lo que quiere hacer. Si usted está viendo que él está tomando malas determinaciones y usted cree que está haciendo, no está haciendo lo correcto. Y luego cuando ya somos viejitos así, la edad nuestra ya 60 y para arriba, decimos, oh, yo hubiese cambiado esto otro, hubiese hecho aquí, acá, etc. Pero entendemos que ya ese tiempo ya no es un tiempo que se pueda recobrar. Porque el tiempo es algo que no se puede recobrar. El tiempo, el minuto de ayer ya pasó, el minuto de hace un segundo atrás pasó y pasó. Yo no lo voy a poder cobrar o recobrar. ¿Me entiende? Entonces, si usted como padre es el origen de su hijo o de su hija o de sus hijos, ya, así también Dios lo hace. Dios es muy responsable con todos nosotros. Y esto nos ayuda a nosotros, los hijos de Dios, a decir, Señor, tú nunca me vas a dejar solo. Yo nunca estaré solo. ¿Ya? ¿Cierto? Por eso el Señor dice en su palabra, aunque tu madre te dejare, la mujer que te dio luz se olvide de ti, yo nunca me dejaré, nunca te dejaré. ¿Y por qué no los puede dejar? Porque Él es Padre. Y Él está en esta creación y está en este tiempo, en este siglo. Por eso nosotros queremos predicar el Evangelio, queremos decirle a la gente la buena noticia de que hay un Dios que mandó a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Y al ser salvos pasamos a ser hijos de Dios. Mejor dicho, tenemos ese Padre. ¿Me dice amén? Entonces, ese origen, hermano, ese origen de la redención le da a los hijos de Dios una fuerza, una vitalidad tremenda. Por eso hay mucha gente que le cuesta decirle a Dios Padre porque no lo ha tenido, no ha tenido un Padre aquí en la tierra. Le cuesta. O el Padre que ha tenido no ha sido la esencia o él lo que creyó, ¿cierto? Como se cantaba hoy día, el sueño de ese Padre. Entonces, Jesús trata de hacer esto. Por eso hay redención, ¿ya? Por eso estoy hablando de este Padre. Mire lo que hace el Padre, ¿cierto? Hace una cosa que ningún padre a lo mejor estaría de acuerdo. Si su hijo salió mal, bueno, allá él, que se condene. ¿Me entiende? Pero este Padre no. Este Padre permite, nuestro Dios permite, ¿cierto?, que tras el orden del amor de Él, el cariño, el afecto, de la responsabilidad de crear al hombre, ¿cierto?, Él hace algo para poder volvernos a Él. Y nosotros llegar a ser sus hijos. Esa es una buena medida para nosotros en el esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Ya? No se conforme simplemente con darle lo que necesita. Dé siempre un poco más. Y verá lo que Dios hará con sus hijos y lo que sus hijos hablarán de usted. Como lo he dicho algunas veces aquí. ¿Ya? Nosotros tendríamos que tener el mismo espíritu, el mismo pensamiento de Cristo con respecto al Padre. ¿Ya? Y Cristo dijo, yo y el Padre somos uno. Eso es como decir hoy día, ¿cierto? Que Alexi, tú tienes un varoncito, ¿sí? ¿Cierto? Tu hijo dijera, yo quiero ser como mi papá. Ese es el mejor premio para un hombre o para una mujer, según sea. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como. Y eso es lo que uno representa al otro. Lo que uno está representándole al otro. ¿Me entiendes? ¿Ya? Pero ¿cuál es el dicho? Y digámoslo, seamos sinceros hoy día. La vamos a pasar bien más rato. Más rato te van a regalar algo, vas a ir a comer, no sé, te van a invitar, no sé qué es lo que van a hacer tus hijos. O ya te han regalado, seguramente. Alguna sorpresa habrá. ¿Ya? Pero seamos sinceros. ¿Qué dicen nuestros hijos hoy día? O qué dicen los hijos, mejor dicho.
no quiero ser como mi papá. ¿Qué dicen las hijas? No quiero ser como mi mamá. ¿Y cuál es la realidad? Que el que no quiere ser como el otro, llega a ser como el otro. Y que la que no quiere ser como la otra, llega a ser como la otra. Y cuando uno tiene el primer problema, ¿dónde va? Donde aquel que no quiso ser como él. O donde ella, que no quería ser como ella. ¿Por qué? Por la identidad, pues, hermano. Por la identidad, porque simplemente tenemos una identidad. Al último, cierto, el niño crecerá, el varoncito crecerá y pasará cosas similares como las que pasamos nosotros. Y ahí somos capaces de decirle muchas cosas a nuestros hijos, pero cuando ya están en esa etapa, cuando serían las etapas, ciertos, menores, donde yo pudiera ir creando esa confianza, y no solamente esa confianza, sino esa capacidad de entender que si se va a casar, es un hermoso lío. Y no es arrancar de la casa, ni porque no tengo a nadie, o mi familia no existe. ¿Me entiende? Este es el origen, entonces. Por eso Dios da un origen de redención, de cambiar al hombre, de cambiar a nosotros, para que podamos entender esta gracia, estas enseñanzas, hermano. ¿Ya? Y poder hacerlas. Yo sé que mientras, a ver, esto es como el árbol, ¿no? Si el árbol crece así, y si usted a una cierta edad y el árbol ya está gruesecito, y si usted trata de doblar, va a ser bastante imposible, o va a ser difícil. A lo mejor algo alcanzará en el tiempo, en los años, cierto, a enderezar un poquito. Porque si lo quiebra violentamente, si lo dobla violentamente, se va a quebrar. Se va a quebrar. Es lo mismo que nos pasa muchas veces cuando llegamos tarde a entender las cosas en Dios. ¿Ya? Y por eso muchas veces tratamos de dejar las cosas así como están y no hacer nada. Creo que si algún cambio podemos producir, produzcalo. Será bueno. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Produzca el cambio. A lo mejor tiene sus hijos crecidos, no sé, o ya tiene nietos, pero produzca un cambio. Por eso usted después es capaz de decirle, hijo, cuando tu hijo ya es padre, dice, hijo, tú te comportabas igual que él, pero tú nunca corrigiste el comportamiento de tu hijo. Uy. Pero ahora somos capaces de decirle al otro, ¿no? ¿Cierto? Y eso tiene que cambiar. ¿Me dice amén? Bueno, vuelvo. Entonces, el origen de la redención es para un cambio, ¿ya? Después de la resurrección de Jesucristo, vino esta palabra, la que hemos leído. Note, por favor, eso, ¿ya? Todos nosotros podemos llamar a este Dios creador como Padre. Debido ya ahora a las dos instancias, a ser creado y a tener la redención, la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos son salvos aquí en esta hora, no? Usted puede sentirse bien de eso. Y las mujeres deben sentirse, los jovencitos y todos nosotros debemos sentirnos muy, muy bendecidos por tener un Dios que se llama Padre y que permite que le llamemos Padre. ¿Entiende? Si hoy día es tan complicado, hermano, la cosa genética nos ayuda de repente a medir algunos parámetros, ¿cierto? Si es mi hijo, si es legítimo o no es legítimo, imagínense dónde llegamos. Es como olvidándonos, ¿cierto?, de saber qué es lo que hice. Está bien a uno que puede sufrir a lo mejor a cierta edad, ¿cierto? De olvidarse, pero no creo que una persona normal de una edad temprana pueda olvidarse que lo que hizo ayer, con tanta así simpleza, que estuve con alguien ayer y ni me acuerdo, y que lo que hice. Y eso es lo que pasa hoy día, por eso hay hijos que están en el cename, porque no hay padres que quisieron reconocerlos, otros que simplemente y sencillamente dijeron, no te puedo tener. ¿Para qué lo hicieron? Entonces tú puedes ir con la autoridad de hijo donde tu padre, creador, y decirle, Dios, tú me hiciste. Y estoy aquí y no puedo estar muriéndome del hambre. Y entonces, ¿qué te dice Dios? Te dice, no hay justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. ¿Me dice amén o no me dice amén? Que yo soy tu protector, yo soy tu sostén. Si algo te falta, pídemelo y yo te lo daré. Pídelo en mi nombre y yo lo haré. Ay, ¿cuántos se alegran en ese sentido? ¿Se da cuenta usted el Dios que tenemos como Padre? Y el hijo cuando le va a pedir algo al padre le dice, primero hace un intento, habla con la mamá.
mamá, ¿tú crees que mi papá me podrá ayudar en esto? Mira, no le hables nada ahora porque como anda, mejor no le hables. Nos reímos porque son nuestras realidades. Esto es bueno, en esta comunidad es bueno porque aquí damos cuenta que no me pasa a mí nomás. No soy un bicho raro, no, sino que a muchos nos pasa. ¿Me dice amén? Claro. Entonces, en ese sentido, hermano, la esencia de la paternidad, ¿me entiendes? Es algo profundo. Es una similitud con Dios. Créalo. Va a ver lo que va a vivir. ¿Ya? Y verá lo hermoso que es. ¿Ya? Usted no puede llamar, ¿cierto?, a este Dios Padre si usted no lo ha aceptado como su creador. Y menos, ¿cierto?, si no ha tenido la bella bendición de que sea su redentor. ¿Ya? Porque en forma nosotros mayormente reconocemos a nuestros padres genéticamente aquí en esta tierra, con sus ADN, que nos proveyeron y nos dan una personalidad, una forma, de una manera de ser, ¿cierto? Pero nos cuesta decirle Padre a Dios. Pero nótese, por favor, en forma creacional. Toda persona, no piense solo en los hijos en toda persona, en un momento de su vida, ¿cierto?, quiere hablar con Dios. La pregunta es, ¿por qué la gente no creyendo en Dios, lo subrayo, no creyendo en Dios, quiere hablar con Dios? ¿Por qué cree usted? Porque es el Padre. Simple y sencillamente, porque lo procreó, porque lo dio, lo hizo nacer. ¿Cuántos dicen amén? Lo hizo nacer. Entonces la gente, aunque no tenga a Dios como una realidad de padre, ellos acuden a Dios. Y si no hablan con algún hermano, le dice, oye, tú que estás más cerca del papá, ora por mí. ¿No le ha pasado? Bueno, ¿por qué el otro le pide que usted ore al Dios? ¿Y por qué Dios va a escuchar con respecto a esa persona cuando esa persona no fuera hijo? Yo no voy a escuchar al hijo de mi vecino. En una forma natural, yo no lo escucharía. Y si le hace falta una necesidad, bueno, yo le diría primero, anda donde tu padre. ¿Me entiendes? Por eso Cristo fue muy fuerte en un momento con la gente que lo seguía. ¿Ya? ¿Cierto? Vosotros sois hijos. ¿De quién? De vuestro padre. ¿Y de quién estaba hablando Jesús? De Satanás. Estaba hablando de Satanás. ¿Se da cuenta usted de eso? Si no soy de él, si no reconozco a él, tengo otro papá. Y eso sí, ¿por qué? Porque él creó o procreó dentro de nosotros la maldad. ¿Y cómo llama la Escritura? Dice que es padre de qué? Que no es cualquier tipo. No, si yo no hago nada malo. Si no tienes a Dios como padre legítimo, tienes a otro padre. Y eso es fuerte. Eso es fuerte. ¿Ya? Pero así lo llamó Dios. ¿Por qué? Porque Él miraba la redención. Miraba el ejercicio de lo que Dios iba a hacer. ¿Me dice amén? Entonces, este es un principio maravilloso, ¿ya?, de poder entender a Dios. Ahora, Jesús, ¿cierto?, es Dios. El Hijo es Dios. Por lo tanto, entonces yo puedo entender al Hijo como puedo entender al Padre. Por eso, ¿qué dijo el Hijo? El que me ha visto a mí. Eso es la idea de Dios. La idea de Dios es ver a un hombre siendo padre, que la gente lo vea a él actuando sobre ese hombre. ¡Uy, Dios! Y eso, claro, usted dice, yo no soy Dios. Sí, verdad. Ni yo tampoco. Nos faltaría mucho para hacer eso. Por cierto que sí. Pero hay muchas cosas que Dios hizo que nos dejó para que nosotros también la hagamos. Y si Él nos enseña, nosotros podemos hacerlo. ¿Ya? ¿Cierto? No ocultándonos de aquellas cosas que realmente el archienemigo ha puesto también dentro de nosotros. Por lo tanto, entonces, necesitamos mirar de esa forma y concluir de esa manera, ¿no? De esa manera, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, somos engendrados de eso. Ya se fue el tiempo. Voy a dejarlo hasta ahí nomás y vamos a concluir en ese sentido. ¿Ya? Entonces, este principio maravilloso es el que tenemos que ver. Usted es un procreador, usted es un sostén, usted es alguien que funda algo maravillosamente.
Por eso, la imagen de Dios es Cristo mismo. La imagen de un hombre son sus hijos. O la hija es la imagen de la madre. Tú eres igualito. La gente dice eso después de nosotros. ¿Qué es lo que más quiere ver? ¿Cierto? Es muy curioso, ¿no? Por toda la chistología que ha salido en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cierto? Cuando recién nace, ¿a quién? Eso es lo que más busco. ¿Y a quién se parece? ¿Y a quién se parece? No se parece al lechero, no. Claro. Note por favor, porque la imagen es muy importante. Lo que tú transmites, lo que tú haces. No me puedo quejar, diga papá, no me puedo quejar de lo que mis hijos van a hacer si yo no he proyectado la imagen. Mi imagen, no la he traspasado como padre. ¿Me entiende? No la he traspasado. No se venga a quejar usted. No diga, es que Dios, porque la gente todo lo malo le echa la culpa a Dios. Y parece que el otro no existe, el otro dice, qué bueno. Y no es así. ¿Ya? Entonces, ¿por qué este niño maravilloso viene haciendo algo para nosotros extraordinario? ¿Ya? Él vino a hacer esto. ¿Ya? ¿Ya? Por eso la imagen, note por favor lo que dice Isaías. Dice, porque un niño nos es nacido. ¿Sí? ¿Qué nació primero? Un niño. Hijo nos es dado. Si habla de hijo es porque está hablando de un padre. El hijo no nace solo. ¿Me dice amén? Entonces, vuelve a leer. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. El principio, ¿cierto? Sobre su hombro. Que hay un principio sobre Cristo. Note por favor lo que somos. Somos niños, somos hijos, somos una criatura. Lo primero que yo veo es la esencia, ¿cierto? De la sexualidad. Es niño. Luego, ¿qué dice? Hijo de alguien. Le pertenece a alguien. Seguido dice, principio. Propósito. ¿Para qué está? ¿Para qué está siendo creado? Y nótese por favor lo que sigue ahora. Ahí en Isaías 9:6. Y se llamará, porque aquí está el principio. Aquí está para qué está hecho, o por qué lo está. ¿Ya? Y se llamará su nombre admirable. Consejero. Mire todo lo que puede ser un hombre. ¿Qué puede ser un hombre? Una persona admirable. ¿Qué puede ser? Un consejero. Tercero, ¿qué puede ser? Un hombre fuerte. Dios fuerte. Alguien que tenga capacidad de llevar lo que tiene que llevar. Por eso usted tiene una estructura, o los hombres tenemos una estructura ósea diferente a la de las mujeres. No. Sino para ser fuerte, para cargar, para llevar. ¿Me dice amén? Y nótese por favor, este niño, por el propósito, por esa dirección de haber nacido niño, varón, tiene ese propósito. Dice, Padre eterno. Padre eterno. Por eso a Dios no le costó cambiarle nombre a Abraham. ¿Por qué? Porque no estaba el problema en el nombre. El problema es que Abraham tenía que conocer su propósito. Y cuando lo conoció es cuando le cambió el nombre. Ahí entendió, voy a ser padre de multitudes. Segundo, un hombre de paz. Príncipe de paz. ¿A quién le gustaría tener un padre así? A mí. No sé, ¿cuántos quieren tener un padre así? Yo digo que sí, es verdad. Es verdad que el mío ya no está aquí en esta tierra, ¿cierto? Ya falleció, salió de esta presencia, está con el Padre de todos nosotros. Pero, ¿a quién no le gustaría tener un padre así? ¿A quién no le gustaría tener un padre que admire? Admire algo, hijo o hija, de su padre. No, yo admiro a mi padre por la paciencia que tiene. ¿Con quién? ¿Con quién tiene la paciencia? A ver. Ay, conmigo. No, con mi mamá. No, con el otro. Qué extraordinario, ¿no?
Qué bonito. ¿Y cómo este niño, hermano, llegó a ser hijo? Y para convertirse en padre. Es que esa es la esencia. Un niño, ¿cierto?, que nace, puede llegar a ser un padre. ¿Y por qué Cristo, siendo niño, pudo ser padre de toda la creación? Porque el Padre y el Hijo son uno solo. Son uno solo. Entonces puedo llamar a Cristo, ¿cierto?, al Hijo, y yo sé que me va a entender, porque también es mi Padre. Por eso la Escritura señala que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Me dice amén? Y entonces puedo leer Juan 1:1 y dice, el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Lo entiende? ¿Cierto? En el principio era el Padre creó todo, luego pasó a ser el Hijo, y por Hijo fue todo. Qué maravilloso, qué glorioso. Padres, qué responsabilidad tenemos. Tremenda, tremenda. ¿Queremos cambiar una sociedad? O tú simplemente dices, mire, a mí lo único que me interesa es que mis hijos sean buenos. Y el resto, aunque tú y yo no lo queramos reconocer, son nuestros hermanos. Creacionalmente son nuestros hermanos. Y necesitamos influir en nuestra familia para que nuestra familia influya en otros. Y otros también lleguen a ser a Cristo como el Redentor. ¿Qué tal si le damos a este que tiene todos los ejemplos máximos de bondad, de amor, de misericordia, y que ha hecho todas las cosas bien como Padre? Démosle un aplauso al Padre de los padres, y usted es Padre, a imitar a este Padre maravilloso, a este Padre bueno, a este Padre sin igual. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Gracias. Que Dios te bendiga. ¿Ya? Que Dios te bendiga grandemente. Que el Señor sea contigo. Entonces Dios, en el sentido creacional, fue el Padre, ¿ya? Y en el sentido cuando Él expone su vida en la cruz del Calvario, ¿cierto?, en un sentido de sacrificio, era el Hijo. El Hijo se sacrificó, el Padre creó. El Padre crea, el Hijo se sacrifica. ¿Me dice amén? Y en ese sentido tenemos entonces hoy día la hermosa bendición de ser hijos del Señor. Y aquellos que no lo tienen como una realidad, es simplemente decirle, yo quiero ser tu hijo. Y para ser tu hijo debo aceptar a aquel que es tu imagen, que es Jesucristo. Y si lo acepto a Él como la realidad de mi vida, sé que como padre también voy a cambiar. Algo bueno haré en los últimos días que me quedan, o en el resto de la existencia que tú tengas. Y para los que no son, pero los van a hacer. Porque eso es lo que más quiere uno, es ser padre. Y busca esa esencia de serlo. Y cuando viene el hijo, hay gozo en la casa. ¿Ya? ¿Cierto? La casa se llena de una voz pequeña. La casa se llena de una voz de necesidad. ¿Ya? Recuerda esos días. No simplemente esa noche que no te dejó dormir. ¿Ya? Esa noche en que a lo mejor te enojaste y dijiste, bueno, yo mañana tengo que ir a descansar, que tengo que ir a trabajar y tengo que descansar ahora. Arréglatelas tú. Tú también necesitas escuchar el llanto de tus hijos. Sí. Y hoy día yo veo que los hombres participan más en esa crianza, ¿no? Cambian pañales, que hoy día ya no es muy difícil. Antes había que cambiar y había que lavar, hermano. No sé cuántos lavaron pañales, yo lavé pañales. Fue el único, parece, oiga. Sí, también lavas, no sé, hay algunos que lavaron pañales, gracias. Claro. Porque no había más lucas tampoco, digámoslo. Eran nuestras realidades, hermano. Hoy día todo se facilita, pero lo que sigue siendo igual es la crianza hacia nuestros hijos. Padres, cometemos errores. Nunca dejas de pedir perdón por tus errores. Ten un momento para contigo mismo y pide perdón por lo que hemos hecho mal. Ahora, no significa que pedir perdón te autorice para seguir haciendo lo malo. Debemos cambiar. Así hace el Padre con nosotros los hijos. Le pedimos perdón a Él, pero no para seguir cometiendo los mismos errores, sino para que nuestros errores sean borrados y el Padre nunca más
más se acuerde de ello. Qué hermoso sería que ese día que te dejó marcado el mal que hizo tu hijo en tu vida, tú lo perdones. Y cuando él venga en una nueva ocasión a ti, tú puedas decirle, y el hijo te diga, papá, ¿te recuerdas? Yo quiero pedirte perdón. Hijo, yo ya no me acuerdo de eso. Mi amor ha borrado todo el mal que tú has hecho. Ese es el Padre Dios. Eso es lo que hace Dios. Y en eso imitemos en la medida que podamos. ¿Me dicen amén? Padre, gracias te doy por esta palabra. Sea en el corazón de cada hombre y cada una de las mujeres, que ellas lo sepan, que no somos superiores, que no estamos para golpearla, sino para protegerlas, cuidarlas. Que nuestros hijos no estamos simplemente para ordenarles como padre y para que hagan lo que les decimos que hagan, sino que es el deseo de cubrirles y de enseñarles lo mejor. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Por eso te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Soy tu hijo, Abba, Padre. tú eres suficiente para mí. Camino Oh, sí, de Señor. tu mano y confío en ti. Aleluya. Tú eres mi principio y mi fin. Oh, gracias, Jesús. Honramos tu nombre, Padre eterno. En ti Padre de todos encontré los esperanza Padre de y el valor Oh, sí, que Señor. tu cruz me regaló. Oh, Jesús, sí, Señor. Mi roca y mi fortaleza. fortaleza, solo tu voz Oh, sí, me Señor. da guía y dirección. En ti encontré esperanza. En ti encontré esperanza y el valor de tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, mi roca y mi fortaleza. solo tu voz me da guía y dirección. No hay nadie como tú. Soy tu hijo, Abba, Padre. tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba, Padre. tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Así lo creemos, Señor. Gracias, Jesús. El resultado de nuestros matrimonios fue el resultado de nuestra elección. Y por causa de nuestra elección está el resultado de nuestros hijos. Este es un principio maravilloso que podemos tener en cuenta, o pueden tener en cuenta hoy día los solteros. Que la tierra que tú eliges donde poner tu semilla será la consecuencia de lo que sea tu hogar, tu familia. Por eso para ambos deben saber elegir bien. Elegir una buena tierra para que el árbol crezca de la mejor forma posible. Elegir dónde dejar la semilla. Una mujer adecuada, correcta, entendiendo las cosas en Dios. Eligiendo también, ¿cierto?, quién me va o quién va a depositar la semilla. Debo ser responsable también para entender qué es lo que va a salir. Porque el fruto es muy importante. Si ciertamente el árbol es la esencia del fruto, el fruto, ¿cierto?, determina lo que es
es el árbol. Por lo tanto, a usted le han dicho, y seguramente lo seguirá escuchando o ya lo sabe, que nuestros hijos es el reflejo de nuestro hogar. Que Dios te bendiga en esta hora. Vuelve a darle un aplauso a Cristo el Señor y cantamos una vez más esta alabanza. ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Abba, Padre! Gracias, Padre mío. Gracias. Gracias, Pater. Gracias, Abba. Gracias. Gracias. Sí, Señor. Aleluya. Oh, sí, Dios. Aleluya. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Aleluya. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Señor, por eso tu palabra nos enseña que tenemos que ser como el varón perfecto. Y el varón perfecto es Cristo, el Hijo. Pero también ese Padre. Gracias, Señor, por lo que tenemos que ser. Y que ninguno se mire en poco, ni mire su familia que le antecedió. No vea los genes de sus padres sobre él, sino vea los genes de Cristo. Dice que somos engendrados no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Señor, esta tarea es una tarea titánica, difícil, porque no fuimos enseñados. Pero gracias por tu palabra. Yo quiero bendecir a todo varón, todo hombre que ha sido padre, todo hombre que ha de ser padre, Señor. Padre, los bendigo en esta hora. Y permite, Señor, que aprendamos a ser antes de ser lo que tenemos que ser. Padre, ayúdanos para comprender tu palabra y saber, Señor, lo que ella nos dice para esta labor. Bendigo tu casa, bendigo a tus hijos, bendigo lo que tú haces, tu trabajo, tu negocio, lo que sea, lo que tú tienes. Bendigo al abuelo que con cariño y con ternura más allá de la del padre, hoy día trata de corregir también a sus nietos. Padre, sean bendecidos, sean ayudados por la gracia tuya, por eso que viene de lo alto. Mi hermano, mi hermana, hijo e hija del Señor, sean bendecidos en esta hora. En el nombre precioso de Jesús, les bendigo y tengan un resto de día maravilloso. Sean felices y sientan el amor de sus hijos como la gratitud más hermosa que pueden tener en esta tierra, porque son padres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Abba Padre. Aleluya, sí. Oh Dios, Abba Padre. Eso es. Tú eres suficiente. Así es, Él te ayuda, Él te bendice, hombre. Vamos, tú puedes ser el mejor padre. No es el premio por el cual estás buscando, sino porque tienes que serlo. Aleluya, así es. Oh Dios mío. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Para mí. Aleluya. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Él es tu principio y tu fin. Dios te bendiga. Saluda al que está a tu lado. Saludaré cariñosamente. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Recuerden a los varones que le van a entrar.